Desde Puebla para el mundo. OM Radio. Inspira. Actúa. Despierta. 11 años. OM Radio evoluciona. Para un mundo en transformación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Despertares. Mi nombre es Marven Elizalde y pues bueno, ya saben ustedes que estamos en la segunda temporada de Despertares. Oigan, y pues bueno, no los hago esperar más. La promesa que les dije programa tras programa, tenemos magníficos escritores. Y adivinen a quién tengo hoy, quizá muchos de ustedes ya la conocen, ¿verdad? Muchos de ustedes ya la han escuchado, porque, pues bueno, su biografía que ahorita les voy a decir, pues muchos ya la conocen. Ella es Sujei Ocio. Bienvenida, Sujei, a Despertares aquí en OM Radio. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar contigo y platicar de lo que tú me quieras preguntar. Ah, perfecto, es que eso es lo que me gustan. Oigan, pues muchos la conocen, estoy segura, pero también les quiero compartir mucho de su biografía. Yo cuando leí su biografía dije, ¡guau! Yo quiero tenerla en el programa y el libro, híjoles, bueno, hay mucho, pero empezamos. Como les digo siempre y le estaba diciendo a Sujei, pues bueno, vamos a quitar un poquito el ego, ¿verdad? Y escuchen nada más, si tienes tu cafecito, porque eres amante también del café. Absolutamente. Pues hemos traído un café, ¿no? En Sí. lugar del agua. En otra ocasión la armamos la armamos con café y en cabina también, ¿no? Uh-huh. La armaríamos con un cafecito rico, ¿no? ¿Qué les parece? Ok, si estás disfrutando tu café, esto te va a caer súper delicioso, te va a endulzar ese café. Ok, Sujei Ocio, ella es originaria de Cosamaloapan, Veracruz. Ella es escritora, profesora, conferencista y amante del café, como ya te lo he comentado. Se desempeña como crítica y reseñista literaria en las cápsulas, letrarquía producidas por TV Buap, como capsulista en el programa Púrpura de Radio Universal Veracruzana y como anfitriona en la emisión Televisa Culturales de TV Buap. Un día de estos espero estar por allá. ¿Cómo no? Seguramente sí. Tengo que hacer méritos, obviamente. Docente en el programa de talleres literarios de la librería del CCU de la Buap y en los proyectos culturales Espacio Violeta e Intertexto. Su primer libro, Todo Personal, publicado por esta casa editorial, fue en el 2022. Fue presentado en múltiples ferias, librerías y diversas instituciones educativas en el estado de Puebla. Es coautora de sus relatos. Han sido seleccionados para las compilaciones en el 2023. Algunos de sus relatos han sido seleccionados para las compilaciones Buena Compañía, versos, cuentos y prosas para celebrar a Felipe Garrido. Uh-huh. Ese apenas va a salir ese libro. También es muy interesante. ¡Wow! Eso está maravilloso. Ok. Pues bueno, bienvenida nuevamente aquí al programa. Es un honor para mí y para OM Radio tenerte aquí de invitada y siéntete como en tu casa, mi querida Sujei. Muchas gracias. Ok, Sujei, pues a ver, cuéntame, antes que todo, ¿cómo fue para ti escribir lo que has escrito? Porque ahorita vamos a hablar de una sorpresa. Ah, bueno. ¿Qué ha sido para ti escribir? Creo que lo que yo siento al escribir es un acto liberador, me parece. Uh-huh. Primero fue una manera de liberarte un poco con cuidado, lentamente, con temor de que lo leyeran, uh-huh. Bueno, por lo menos yo cuando escribo no estoy pensando nunca en quién lo va a leer, esa es la verdad. Cuando me acerco a la escritura lo hago siempre pensando en lo que yo quiero decir o lo hago cuando tengo algo que decir. Entonces, el primer acercamiento fue bastante tímido, me parece, uh-huh. Como una especie de acto de libertad. Hoy por hoy casi lo siento como un libertinaje porque ya ando escribiendo todo el tiempo y de muchas cosas. Y me parece que
todos tenemos ese semilla latiendo de escribir. Yo creo que todas las personas saben escribir de diferentes formas o con una técnica distinta a otra, pero creo que todos tenemos ese deseo de escribir porque es una manera de mover nuestras ideas hacia un papel y después retroalimentarnos de eso, me parece. ¿A qué edad nació? Porque el talento se trae, ¿no? El talento ahí está, ¿no? Pero ¿a qué edad tomaste tu primer papel y empezaste a escribir? ¿A qué edad Yo escribía desde muy chica, desde que estaba en la secundaria, pero más bien creo que describía. Mi papá tenía, bueno, ya no tiene mucho, pero tenía un taller mecánico en donde la gente llegaba mucho todo el tiempo. Entonces lo que yo hacía era describir a las personas que iban llegando, ¿no? Mi abuela en su casa tenía un restaurante, de eso mantenía a todas. Y yo describía a la gente que entraba a ese lugar. Entonces creo que siempre estuve rodeada de mucha gente diversa, que se dedicaba a cosas diferentes, que tenía personalidades diferentes, y me gustaba describir a esas personas y crear una historia en torno a esas personas. Muy bien. Y pues bueno, yo les comenté a algunas de las personas que nos están mirando, ¿verdad?, acerca de un libro que acabaste y que lo vas a presentar y que nos platiques, porque yo ya leí. Ah, qué bueno. ¿Lo puedo mostrar? Claro que sí. Leí este libro maravilloso por partes, ¿verdad? La madrugada tiembla, de Sugei Oshio. Platícanos, por favor, platícanos de este libro, cuándo lo vas a presentar y en dónde lo vas a presentar, y después viene lo mejor, que me dejaron de tarea hacerte unas preguntas por ahí, algunas jovencitas. Bueno, a ver, entonces el libro efectivamente lo presentamos en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Esa fue la primera presentación en feria, pero la presentación que es la que implica algo diferente para mí, porque me mueve más el sentimiento y la emoción, porque va a ser acá en la ciudad de Puebla. Yo soy de Veracruz, como bien lo mencionaste, de Cosamaloapan, pero vienen mis papás, viene mi hermano, viene mi familia, vienen mis amigos más cercanos. Y bueno, es como un momento de convivencia y de agradecimiento por todo este año que ha estado lleno de cosas positivas, me parece, y las que no lo han sido también han servido bastante. Y bueno, lo vamos a presentar el viernes 6 de diciembre. Anótenlo. Viernes 6 de diciembre a las 6 de la tarde en la galería que está junto al restaurante de La Noria. Perfecto. Ay, yo dije restaurante y todo, pero bueno, es ahí en... Ok, no, por ahí lo cortan, no te preocupes, por ahí lo cortan. Bueno. Ok, ahora, hay unas preguntas, pero quiero que tú nos lo digas, que tú nos lo expliques. ¿Qué nació en ti? ¿Qué sentimiento nació en inicio para escribir La madrugada tiembla? ¿Qué sentimiento nació en ti? ¿Qué sentimiento o qué pensamiento, Sugei? La madrugada tiembla en particular, sí, es un cuento que está dentro de este compendio de cuentos, y hay decisiones que toman las editoriales junto conmigo y eso, y me sugieren ponerle ese nombre a todo el libro. Como en el caso de Todo Personal, también hay un cuento que se llama así. Ese cuento en particular habla de los insomnes, de las personas que no pueden dormir. Yo afortunadamente no tengo insomnio, yo me duermo con gran facilidad, o sea, el trabajo es despertarme, creo, pero a la gente le sucede mucho, sobre todo a las mujeres, me parece. Sí, estuve escuchando muchísimos comentarios, testimonios de mujeres que padecen insomnio. Después de escucharlas, esto me pareció que era una inquietud más generalizada. Como yo no la tenía, me parecía ajena, pero después de escucharlo fue que pude construir ese cuento en donde la madrugada es ese ser como etéreo que se mete a cada casa buscando a los insomnes. La madrugada se alimenta de los que no pueden dormir. Le gustan unos, les gustan otros, porque entra a la mente un poco del que no puede dormir y dice, bueno, no me gusta mucho en lo que está pensando, ¿no? Pero hay una persona que le gusta mucho a la madrugada, porque esa persona sufre terriblemente y a la madrugada le encanta sufrir. Entonces se mete todo el tiempo a visitar a esa persona para alimentarse de ese insomnio.
¡Wow! Pues a mí me visita mucho la madrugada. De verdad que sí, pero muy bueno, porque también es muy bueno. A mí me gusta meditar, así sean 3 de la mañana, 4 de la mañana. Me gusta meditar y no es diario que tengo la visita de la madrugada, pero es linda. Dime tú, Sujei, después de cuentos, en este libro de La madrugada tiembla, ¿cuál es tu cuento favorito? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque me gustan muchos, pero fíjate que hay uno en particular. Me gustan muchos, pero hay uno que se llama Instantánea. Ajá. Ese cuento me gusta mucho porque ese cuento está dedicado acá le puse para la luz irrepetible de Sorolla. A mí me gusta mucho apreciar la pintura, como hablamos hace un rato, la fotografía, sí, la fotografía. O el arte. Y acá en este cuento hablo de la belleza de la luz, de la virtud de Sorolla para poder pintar el blanco, para poder pintar la luz, algo que parece que no se puede transmitir a una pintura porque es demasiado traslúcido. Y él logra esa posibilidad, por supuesto porque era un virtuoso, pero en este cuento hablo de la belleza de la apreciación del arte, de la belleza de la vida misma, de la belleza de disfrutar las simples cosas, que creo que a veces estamos bien ocupados en disfrutar cosas tan complejas que nunca llegan además. Efectivamente, ¿no? Lo que platicábamos antes de iniciar el programa con un extraordinario fotógrafo, el hecho de esperar a que salga la salida del sol. Pero mucha gente, precisamente hay gente que dice, ok, sale el sol, pues, ok, está bien, pero cuando tienes ese sentimiento y cuando quizá le damos a lo mejor la atención, ahí entonces es como una promesa cumplida que sale día a día el sol. Y pues bueno, cada uno sentimos ese sentimiento tan bonita con un mínimo detalle, incluso en la abeja en una flor, estarás de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de apreciar pues los pequeños grandes detalles que hay a nuestro alrededor y que nos nutren el alma, ¿no? Yo creo que en estos cuentos te vas a identificar muchísimo en muchas cosas. Yo creo que yo te lo recomiendo 100%. Y Lino Sujei, ¿cuándo va a estar en venta? Yo creo, porque eso como que yo nunca sé bien eso, pero yo considero que después de la presentación, más o menos pasa una semana y seguro está en la librería del CCU, la del Complejo Cultural. Ajá. Siempre me hacen la amabilidad de recibirlo ahí y siempre lo suben a Amazon también para que lo pida la gente sobre demanda y en algunas otras librerías que se pone de acuerdo la editorial al momento en la que ya lo van a estar sacando. Pero ahí es seguro en donde va a estar. Perfecto, entonces en la librería del CCU es donde lo vas a poder encontrar, lo vas a poder adquirir. Y es que de verdad hay algo a lo mejor es difícil, Sujei. ¿Cuál de estos cuentos de La madrugada tiembla? Hay un cuento que generalmente, o no sé, cuando escribes, te haya costado un poquito de trabajo para escribirlo, para quizá poder expresar todo lo que tú querías compartir a los lectores. ¿Cuál fue el que podríamos decir que pudiera haber sido que te costó trabajo? Sí, creo que me da trabajo porque quiero escribir más acerca de eso, porque se me hace un tema demasiado profundo y a mí me mueve muchísimo. El cuento que habla de eso se llama Un extraño optimismo. Ese cuento habla de la migración. Ese extraño optimismo que tenemos, se me gustó, por decir nosotros los mexicanos sí. O sea, cómo tenemos el optimismo de ir a buscar un lugar que está súper lejos de nosotros, en donde vamos a dejar a nuestra gente, a nuestra tierra, a nuestra comida, a nuestras costumbres, porque no nos queda de otro. Las personas que tienen que emigrar jamás en esta situación lo hacen por gusto. Siempre es una consecuencia de todo lo que en nuestro país sucede. Y siempre van con ese optimismo que es a veces choqueante, o sea, lo miras y dices, ¿cómo pueden tener el deseo de hacer tanto? ¿Cómo tienen las ganas de salir adelante? ¿Cómo van arriba de un tren arriesgando la vida? ¿Cómo van llevando a sus niños que no pueden todavía ni caminar? Sí. Es un optimismo para mí extraño, porque no deriva de algo tangible,
que digan, tengo este optimismo porque sé Es que voy a correcto. lograr esto. No, o sea, logran esto, pero entonces hay que pasar el muro. Pero cuando están arriba del muro, entonces hay que brincar del otro lado. Y cuando llegan allá, hay que intentar comunicarse. O sea, es un montón de retos y el optimismo que ellos tienen ante la vida, ante una mejor situación económica, ante alejarse de la violencia, es un optimismo que no pierden. Por eso a mí me parece tan extraño, tan hermoso y tan enorme en realidad. Sí, ¿no? Porque hay varios mexicanos, bueno, y personas de todo el mundo que emigran, ¿no? De su país. Y pues van a veces en circunstancias lamentablemente dolorosas, ¿no? Yo a veces trato de evitarlas, pero no se evitan, o sea, de verdad que no se evitan porque las ves incluso aquí en nuestro país, no vamos lejos, Sí. ¿no? ¿Cuánto migrante hay? Y de verdad tan solo el verlos, te colocas en su papel por un segundo, por segundos y dices, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Y como bien lo dices tú, para ellos a lo mejor está primero el hecho de, quizá, para lograr cruzar frontera de México al país, ¿no? De junto al país vecino, pero mientras aquí, ¿cómo viven? ¿Cómo se alimentan? Sí. ¿No? Y aparte de eso te sonríen y tienen ese optimismo y no de quedarse quizá en nuestro país, sino seguir al siguiente. Entonces, híjoles, es muy, muy, muy fuerte, pero también aprendemos de cada uno de ellos y por eso quise invitarla, porque ya te imaginas cuántos cuentos hay aquí. De verdad, que nadie te cuente, que te lo cuente Sujei, porque te juro que ella es muy, muy buena. Yo siempre le digo a algunos escritores, pues que, híjoles, todos son muy buenos, pero yo creo que los escritores Sujei, siempre digo, ellos deben de hablar siempre, porque ellos son como los pulpos. ¿Sí sabes por qué son como los pulpos? No. ¿No? ¿No sabes? ¿No te lo sabes? Creo que yo A sé. ver, a ver, no, a pero ver. te voy a dejar que tú des, porque yo soy terrible para decir como bromas y chistes. Tengo un humor muy extraño. Yo también, ya ves. Ok, los pulpos, los escritores como los pulpos, porque en su tinta son más buenos. ¿Es eso? Sí, es eso lo que había escuchado. Es eso. Entonces siempre como que pues hacerle la pregunta a los escritores, ¿no? Hay otro libro que ella ya escribió y que me gustaría que nos platicaras. ¿Qué diferencia hay entre esos dos libros? Ok. Sí, el libro que me hiciste favor de comentar hace un rato es Todo Personal, que hace como 2 años más o menos lo publicamos. Ese libro, su nombre le queda bastante bien porque hablo de cosas que sí están mucho más cerca de mí. Creo que siempre que se escribe desde la autobiografía. Sí. No que yo haya sido una migrante, afortunadamente no es que yo haya pasado estas penurias, ni siquiera y soy insomne, ¿no? Pero algo me han contado y entonces yo busco filtrarlo con mis propias ideas, con mi historia, con mi manera de percibir la vida y entonces puedo bajarlo. En ese punto me parece que ya está impregnado de mi autobiografía, por decirlo de alguna forma. Pero con Todo Personal es aún más personal. Claro. Son emociones mucho más cercanas a mí y en donde traté de expresar también son cuentos, en donde traté de expresar más las emociones que vienen con el abandono, con los resentimientos, con las tristezas, que creo que todos compartimos de alguna manera. Y también con muchas de las vivencias de mi familia, de cómo nos vinculamos nosotros, de cómo nos demostramos el afecto hacia afuera y hacia adentro también, y de cómo deberíamos aprender a que el afecto se demuestre de diferentes formas y a aceptar cómo lo demuestra otra gente y entonces nosotros recibirlo de esa manera y no pretender presionar a las otras personas a que muestren el afecto como nosotros nos enseñaron a mostrarlo, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, ya conocen a Sujei y pues yo me siento nuevamente honrada, Sujei, de haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. No se pierdan esta presentación del libro. Adquieran el libro ya muy pronto, ¿no? En CCU y en Amazon. Ahí no se lo pueden perder. Mi queridísima Sujei, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Todo un éxito. Te va a ir padrísimo, de verdad, padrísimo. La próxima vez te invito a un café. Bueno, muchas gracias. Te lo agradezco mucho, al contrario. Gracias. Pues qué padre. Gracias, espero que haya quedado bien. No, sí quedó padre.